Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida un día más a Empieza por leer. El vídeo de hoy no estaba previsto, pero me nominó la semana pasada Dina a este book tag que ha hecho ella originalmente de libros sobre libros para impulsar un poquito la iniciativa que ha creado para abril y no podía dejar de hacerlo. Me nominó y bueno, al final es una forma también de apoyar la iniciativa. Yo seguramente participe leyendo pues un libro, seguramente sobre libros, no creo que me dé para mucho más, pero en cualquier caso en su canal tenéis toda la información, aparte de mogollón de opciones. Aquí vengo yo con las mías, algunos son libros que he leído, otros libros que quiero leer, porque la verdad es que no he leído tantísimos libros sobre libros como ella, como para poder responder estas 13 preguntas así como concretamente, ¿vale? Entonces, traigo un total de 16 libros y creo que más de la mitad de ellos los he leído, ¿vale? Os voy a ir diciendo, no va a quedar duda sobre eso. Vamos a empezar. La primera pregunta es libro sobre libros favorito. No podía ser otra, ¿no? Yo he escogido uno que creo que está ahí cogidito con pinzas, pero creo que cumple con la premisa y es Comunidad de Ann Patchett. Es un libro que a mí me flipó cuando lo leí, o sea, me encantó. Y es un libro que trata sobre la apropiación de las historias contada pues, a través de un libro, ¿vale? Digamos que aquí lo que tenemos es una familia muy peculiar, generada de una forma muy peculiar porque es la unión de dos matrimonios rotos y son muchos los hermanastros, ¿vale? En un momento dado se publica un libro de un escritor muy famoso y cuenta un suceso pues muy traumático que tuvo lugar en esa familia y es porque una de las hijas de esa familia tiene una relación amorosa con este escritor y en un momento dado le contó esa historia de su familia, que era una historia pues íntima y que le contó pues en esa confianza y sin embargo escribió un libro que también se llama Comunidad, que es un poco el núcleo, la publicación de ese libro y los reproches de su familia hacia ella por haber contado eso y por haber permitido que este escritor pues comparta y divulgue esta historia, lo que va moviendo las relaciones entre ellos. Digamos que es una familia que se ha roto completamente y que gracias a ese conflicto pues vuelven a tener interacción y es lo que vamos conociendo en este libro. Digamos que es esa reflexión sobre la apropiación de las historias de los otros para contar en la literatura, que eso es algo que ocurre muchísimas veces, ¿no? ¿Cuántas veces no se inspira un escritor, una escritora en un suceso de otra persona, un tercero, para escribir su historia? Pues yo diría que es el motor casi de la ficción y no hablemos de la autoficción, pero en ese caso, pues bueno, cuenta lo suyo, pero también lo de los suyos. Entonces, ahí hay una fina línea sobre lo que reservamos y no contamos, ¿no? La segunda pregunta es libros sobre libros de Satán. En fin, yo aquí he elegido un libro que leí hace muchísimo, he visto que estaba publicado en 2013 y yo no tengo apuntado el año en el que intenté leerlo, he dicho he leído, pero en realidad lo dejé a medias. La biblioteca perdida de A.M. Dean, que es un thriller histórico que trata como un poco de esclarecer cómo cómo desaparecieron los libros de la biblioteca de Alejandría. A priori tiene buena pinta, ¿verdad? O sea, yo lo empecé a leer y la verdad es que creo que fui poco paciente. Leí como unas 60-70 páginas y lo abandoné porque como que me estaba aburriendo, no me encajaba, pero ha pasado tanto tiempo, lo leí de la biblioteca y ha pasado tanto tiempo que de verdad no recuerdo exactamente qué era lo que me molestaba, pero yo creo que fue una de no me estás enganchando nada, yo lo que busco con un libro así es que me enganche, pues siguiente. Me imagino que fue algo así, pero ya digo que fue hace muchísimo que no lo recuerdo bien. En el número 3, libro sobre libros poco conocido que todos deberían leer. Bueno, quizá no es poco conocido, pero sí que creo que todos deberíamos darle una oportunidad porque creo que nos va a dar más de lo que le vamos a dar nosotros al libro y es La librería ambulante de Christopher Morley. Os hablé hace muy poquito de este libro en un repaso de lecturas, en un resumen de lecturas y es un libro en el que una mujer del medio rural británico abandona su casa, abandona a su hermano y le dice que te den por saco, básicamente
básicamente, y decide pues emprender un negocio propio comprándole una librería ambulante a un señor, ¿vale? Mientras tanto, este señor la va a ir acompañando por ese proceso que es gestionar una librería ambulante, como vas llevando la literatura, el acto de la lectura y el hobby de la lectura también por las zonas rurales, que era un poco el propósito de estas librerías ambulantes, acercarnos, ¿no? Yo constantemente a lo largo de este libro me acordaba del círculo de lectores, que es como un concepto y un recuerdo al final que guardo con muchísimo cariño. Cuando venían del círculo de lectores a mi casa era como la fiesta, ¿no? La fiesta máxima. Entonces, pues que os lo recomiendo un montón. No es... creo que es bastante conocido, pero bueno, aún así. He encontrado uno, buscando un poco para ver opciones y demás, que me parece súper interesante, que no había visto nunca antes y que que yo voy a intentar buscarlo. Se llama Trazado, un atlas literario de Andrew de Graaf. Es un libro ilustrado en el que a través de la ilustración trata de regenerar o evocar ciertas imágenes de ciertos libros de la literatura clásica que son como muy conocidos, y he visto un poco las ilustraciones en alguna imagen de internet y me parece lo más. O sea, voy a buscarlo porque creo que tiene muy buena pinta. Ya digo que no lo había visto antes, por eso pienso que es poco conocido. En el número 4 tenemos que elegir con cuál nos quedamos, si con Shakespeare, con Cervantes o con Garcilaso. Y teniendo en cuenta que al único que tengo conciencia de haber leído es a Cervantes, pues me quedo con Cervantes. Uy, que os muevo. ¿Qué he leído de Cervantes? Pues he leído El Quijote sin adaptar, o sea, a pelo. En fin. Yo no sé en qué momento a mi profesora eso le pareció buena idea, pero ahí estuvimos dando el callo. En el número 5 tenemos libros sobre escritura. Tengo varias opciones aquí. Primero, Correo literario de Wisława Szymborska, que lo estoy leyendo, o sea, llevo varios meses leyéndolo porque creo que es un libro para ir leyendo poco a poco para poder disfrutarlo, porque si no creo que puede llegar a saturarnos. En este libro se recogen las respuestas que da Wisława Szymborska, que si os he puesto la imagen de la cubierta del libro parece una señora hiper mega adorable. Bueno, que tiene una mala leche, las respuestas es divertidísima, es súper irónica, y bueno, digamos que son las respuestas que ella daba a solicitudes de ayuda, de evaluación, de orientación de escritores noveles que enviaban pues sus escritos, mayoritariamente poesía, a la revista Correo Literario, que ella pues un poco editaba. Creo que esa es un poco la historia de donde surgen estas respuestas. El pego que le veo es que solamente tenemos las respuestas de ella y no la carta del escritor o escritora que mandaba esa solicitud de ayuda o esa consulta, ¿no? Era como un consultorio literario. Entonces, en ese sentido se queda un pelín corto porque muchas cosas de las que ella evoca o hace referencia están en esa carta, pero de verdad es divertidísima y hace pues muchos comentarios sobre escritura. Otro libro que tiene un poquito sobre escritura es La analfabeta, de Agatha Christoph, porque habla en muchos casos sobre cómo el proceso de escritura a ella pues la agarra la vida, ¿no? O sea, cómo es para ella el proceso de escritura. Reflexiona un poquito sobre si el escritor se crea o nace y así, pero tampoco es el eje principal del libro, ¿vale? Pero está ahí presente. Y luego, por último, he pensado en Años lentos de Aramburu, que leí hace un tiempo y que tiene una estructura que sí que es proclive a hablar sobre el proceso de escritura. Digamos que trata sobre las memorias de un hombre que cuando era niño, en los 70, se fue del pueblo en el que vivía a San Sebastián, a casa de sus tíos, y uno de sus primos pues tiene cierta vinculación con la banda terrorista ETA. La peculiaridad de este libro es cómo está contado. Tenemos un capítulo que digamos que es el resultado de la escritura, y tenemos un capítulo en el que el escritor hace
hace apuntes sobre cómo va a escribir ese capítulo. En realidad está en el orden contrario, o sea, primero vemos los apuntes del escritor y luego digamos el resultado. Entonces esos apuntes en muchos casos son reflexiones suyas o bueno, más bien anotaciones, apuntes en los que directamente trata el tema de la escritura. Si le pongo una capa de tal color puede dar lugar a tal idea, ¿no? Y cosas así, y es como toma las decisiones del capítulo que luego leemos. Entonces es bastante peculiar y está esa parte de hablar sobre la escritura. A mí me gustó mucho la estructura cuando lo leí. La siguiente pregunta es libros sobre bibliotecas. He seleccionado un libro que leí hace muy poquito, bueno, este verano pasado, súper poco, y es La biblioteca de verano de Mary Ann Clark Bremer. No va a ser el libro de vuestra vida, pero es un libro muy cortito que deja de algún modo un pocito de esperanza y tratas, o sea, es autobiográfico y es justo al final de la Segunda Guerra Mundial y sin contaros mucho, digamos que la protagonista tiene vinculación con libros y le hacen un encargo de formar una biblioteca para el pueblo en el que está en Francia. No pasan grandes cosas en este libro, o sea, no tengáis las expectativas altas, pero yo la verdad es que no esperaba absolutamente nada y me gustó, sin ser el libro de mi vida. Luego tenemos la pregunta número 7, libros sobre librerías. Aquí tengo 3. El primero lo he leído, que es Ozuki, la librería de Mitsuko. De aquí, Shimazaki. He hablado ya bastantes veces de este libro. Es un libro que para los que no estamos como muy metidos o como muy en el mood de la literatura japonesa en la que no ocurre nada, pues al no ser de ese tipo, pues nos suele encajar un poquito más. Por lo general es un poco el comentario que se le oye a este libro, porque sí que tiene bastante acción y sí que ocurren y suceden bastantes cosas, incluso hay como un pequeño misterio a descubrir. No en nivel thriller ni misterio, pero sí que hay algo que al final se descubre y que te explica muchas de las cosas que suceden en el libro. ¿Dónde está la librería? Bueno, pues digamos que es una familia, únicamente la madre y el hijo es mestizo y sordomudo, creo recordar, y la madre regenta una librería de filosofía y además pues tiene otro trabajo. Creo que es un pelín spoiler decir cuál es el otro trabajo, es que no lo recuerdo exactamente porque han pasado ya años, ¿no? Pero como creo que es un pelín de spoiler no lo voy a decir, pero digamos que establece una relación con otra familia porque los niños como que se entienden bien, se hacen amiguitos y ahí empiezan a suceder cosas. La librería está bastante presente, también se habla bastante de los dos alfabetos, son japoneses y bueno, tiene cierto toque cultural que creo que puede ser interesante. El segundo sobre librerías que no he leído esta vez es Rialto 11 de Belén Rubiano. Es un poco como la experiencia de esta mujer regentando una librería en Sevilla y un poco va contando sus anécdotas. Es un libro que tengo apuntado desde hace tiempo como para leer y tal, porque tiene pinta de ser ligerito, incluso divertido, a la vez que bueno, esa librería al final tuvo que cerrar porque no sobrevivió, entonces tendrá también ese punto un poco triste, pero bueno, en cualquier caso tiene buena pinta. Y luego otro que me han recomendado muchísimas veces y que estoy ahí a ver si lo leo en algún momento de mi vida, es una librería en Berlín de François Frenkel y este trata sobre una mujer que funda la primera librería francesa en Alemania en 1920 o algo así y hacia el 1943 como que tiene que huir porque realmente ya toda la venta de libros extranjeros está prohibida y es un poco la aventura de vida de ella. Entiendo que en parte también entra esa fase de fundar la librería. Entonces también puede ser adecuada para esta premisa. Nos vamos al número 8, que es libros sobre libros donde se quemen libros. Creo que no he leído ninguno y he buscado en
entre las miles de anotaciones de libros que tengo, y he encontrado este que estuvo bastante de moda cuando se publicó y estaba bastante en todas partes, porque yo creo que estaba incluido en alguna caja de suscripción y entonces apareció por todas partes, y es La biblioteca en llamas de Susan Orleans. Trata sobre el incendio de 1986 en la Biblioteca de Los Ángeles, y se quemaron ni más ni menos que 1 millón de libros, con lo cual pues se queman libros, sí, a tutti. Y luego creo recordar que en un libro que he leído también se queman libros, pero es que no estoy 100% segura. Creo que en El infierno de los gemeres rojos de Denise Afonson, en este proceso de contar cómo los gemeres rojos aniquilaron la cultura y cometieron un genocidio, pues creo que entre otras cosas que realmente son una atrocidad, porque quemar libros, pues bueno, ni tan mal en comparación con todo lo que hicieron, pues creo que quemaron libros, pero es que no estoy 100% segura, vamos, que no estoy segura ni al 95%. Pero bueno, creo. En cualquier caso, un libro muy recomendable. Nos vamos a preguntar número 9, y es libro sobre libros con la palabra libro en el título. Aquí he elegido un libro que no es que leyese, es que leí algunas partes y lo ojeé en general, pero leí algunas partes. Se llama 50 libros que me han cambiado la vida, de la periodista y escritora Youssia Ramis. Es una autora de la que leí Las posesiones, que me gustó bastante, y entonces pues me encontré un día en eBiblio este libro y básicamente en una espera así tonta que tuve, pues dije, pues le voy a echar un ojo. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí ella cuenta pues cuáles son los 50 libros que más le han marcado en la vida, las razones por las que lo han hecho y demás. Entonces, como en muchos casos tengo miedo al spoiler, se me va a apagar la pantalla ya, ¿no? Como tengo miedo al spoiler, pues lo que hice fue leerme el texto que va acompañado de los libros que yo he leído. Entonces, no me he leído el libro entero, pero sí que he leído esas partes y me parecieron curiosas. Vamos a ver que esto lo puede hacer cualquier lector que sea bueno escribiendo, puede hacer esta reconstrucción por los libros de su vida. Entonces tampoco tiene nada espectacular si no os interesa la periodista o escritora, ¿vale? O sea, si no os interesa Youssia Ramis, pues creo que esto no tiene tampoco mucho interés. Creo que hay uno muy parecido, me está viniendo ahora a la cabeza, uno muy parecido que ha sacado Alessandro Barico hace muy poquito. Si lo encuentro os pongo la imagen, y ya no serán 16 libros, serán 17. En fin, la número 10 es libros sobre libros que vas a leer pronto. Pues bueno, yo creo que cualquiera de los que os he ido diciendo a lo largo del book tag que tengo ganas de leer, que lo tengo pendiente, etc. Y añado El infinito en un junco de Irene Vallejo, que lo tengo en papel, en tapadura, que me lo regaló mi padre hace, yo no sé, ya 2 navidades, dos navidades. Y bueno, que estaría muy bien leerlo. Lo que pasa es que yo creo que es un poco largo y un poco ambicioso para mí en el mes de abril de este año leerlo, porque estoy lo que viene siendo hasta aquí de cosas. Entonces, pues creo que no estoy yo muy con la cabeza muebla para leer esto. En el número 11 tenemos libros sobre libros que en el que salga un escritor. Aquí hay 2, aunque creo que no es la característica más clara de ninguno de estos 2 libros. El primero es Una temporada en el purgatorio de Dominic Dunne. Es un libro sobre poder, sobre manipulación, sobre cómo una situación de poder te hace creerte inmune, ¿no? Sobre cómo la justicia a lo mejor no es igual para todos. Y trata, o sea, es un librazo, ¿vale? De estos que te enganchan, novelaza total de enganche. Se centra en una familia de origen irlandés que en Estados Unidos han ido ganando como mucho poder y que empezaron siendo pues inmigrantes completamente humildes que fueron allí a buscarse la vida, y de hecho creo que tenía un negocio de carnicería o algo así. Está inspirado en una historia real, ¿eh? Y en un momento dado, uno de los hijos de la familia, que aspira un poco a ser presidente de Estados Unidos, o sea, un poco, le faltaba mucho para llegar a eso, pero aspiraba un poco a eso, pues es acusado de violación. ¿Dónde aparece el escritor? Bueno, pues resulta que uno de sus amigos de la infancia es escritor,
y está llamado a declarar el juicio y es un poco el punto de nexo de unión y donde se dispara la historia. De verdad que es un enganche total de libro. Y luego otro en el que aparece un escritor es Todo esto te daré, de Dolores Redondo, que se ambienta en la Ribera Sacra, que para mí es lo mejor de todo el libro, esa ambientación. Y en este caso, digamos que el protagonista, sí, bueno, el protagonista es escritor y su marido fallece en un momento dado y es como que descubre de repente que el marido pues que tenía cierta posición social en la Ribera Sacra. Y bueno, yo creo que este libro muchas de vosotros lo habréis leído y os acordaréis de que el marido era escritor. Y luego en la número 12 tenemos libros sobre libros adaptados al cine. No me han venido muchos a la cabeza, es decir, Dina resalta a Matilda, absolutamente maravillosa, y yo pues voy a resaltar El nombre de la rosa de Humberto Eco, que si bien lo leí hace mucho tiempo y vi la película justo después de leerlo y no he vuelto a tener referencia ni de la película ni del libro, guardo el recuerdo de que eran bastante disfrutables, aunque la lectura la recuerdo un pelín densa, pero en general bastante disfrutable. ¿Dónde están los libros? Pues hay una biblioteca ahí maravillosa en ese monasterio. Vamos a ver que se me ha olvidado una pregunta. La número 13. Libro nacido otro libro. Y se me ha olvidado porque no tengo respuesta. Por eso se me ha olvidado completamente. No tengo respuesta. Así que estaré atenta porque el concepto es bastante curioso. Y luego se me había olvidado también incluir las nominaciones. ¿A quién nomino? Pues nomino a Raquel de la Pecera de Raquel, a Asun de Asun Martín, y también me gustaría nominar a Rocío de Libros al Alba, a Esther de Esther Reading y a Laia de Quien te lo ha dicho. Oye, yo no me voy a quedar corta con las nominaciones. ¿Qué os apetece? Lo hacéis. ¿Que no? Pues no lo hacéis, no pasa nada. Y hasta aquí el book tag. Me encantaría saber dos cositas. Uno, ¿cuál es vuestro libro sobre libros favorito? Estoy yo al quite ahí para verlos. Y dos, ¿qué pretendéis leer? Si vais a participar en esta iniciativa, ¿qué libro vais a leer? Y si no, ¿cuál es el siguiente libro sobre libros que tenéis ahí fichado? Y eso es todo por mi parte. Solamente me queda daros las gracias infinitas por estar aquí, por apoyar el contenido y por apoyarme a mí también en mi persona. Y nada, eso que muchísimas gracias. Os deseo unas muy, muy, muy felices y serenas lecturas y nos vemos en el próximo.